En el verano de 1981, una pequeña localidad de Herzegovina estaba a punto de entrar en la historia. Medjugorje era entonces un pueblo prácticamente desconocido fuera de su región. Sus habitantes vivían dentro de una Yugoslavia socialista, en una época marcada por profundas tensiones políticas, religiosas y sociales. Nada hacía pensar que aquel lugar se convertiría en uno de los destinos de peregrinación más conocidos del mundo. Y los jóvenes quedaron atrapados en el centro de una historia que ninguno de ellos podía controlar completamente. La pregunta apareció inmediatamente. ¿Qué habían visto realmente? ¿Una experiencia religiosa? ¿Una percepción condicionada por el ambiente? ¿Una manifestación sobrenatural? ¿O algo que todavía no podía explicarse? El problema era que ninguna de esas respuestas podía demostrarse inmediatamente. Lo único que existía eran testimonios, y los testimonios tendrían que enfrentarse al paso del tiempo. Durante aquellos primeros días, la historia comenzó a crecer a una velocidad inesperada. La colina dejó de ser simplemente un lugar del paisaje. Se convirtió en un punto de encuentro. Los jóvenes regresaban, los curiosos llegaban, las autoridades observaban, y cada nuevo acontecimiento aumentaba la tensión. Pero Medjugorje se encontraba dentro de una sociedad en la que la religión no ocupaba una posición sencilla. La Yugoslavia de aquellos años era un estado socialista y oficialmente secular. Por eso, una experiencia religiosa capaz de atraer multitudes no podía pasar inadvertida. Las autoridades investigaron. Los jóvenes fueron interrogados. La comunidad comenzó a dividirse entre quienes creían en sus testimonios y quienes mantenían una actitud escéptica. Pero algo resultaba evidente. La historia ya no podía detenerse fácilmente. A medida que pasaban los días, los testimonios de los jóvenes se convertían en el centro de una experiencia colectiva. Y entonces apareció uno de los elementos que transformaría definitivamente el fenómeno: los mensajes. Según los testimonios, la figura identificada como la Virgen no se habría limitado a aparecer. También habría transmitido llamados relacionados con la oración, la conversión, la paz y la reconciliación. La historia adquiría así una dimensión mucho mayor. Ya no se trataba solamente de preguntar si alguien había visto algo. Ahora había que preguntarse qué significaban aquellas experiencias y, sobre todo, qué podía ocurrir después. Porque si realmente existían mensajes dirigidos a la humanidad, entonces el fenómeno tenía una dimensión que trascendía completamente aquel pequeño pueblo. El misterio apenas estaba comenzando, y nadie podía imaginar que aquella historia terminaría dando origen a uno de los fenómenos religiosos más debatidos del mundo contemporáneo. Después de aquellos primeros días de junio de 1981, Medjugorje dejó de ser una historia que podía permanecer encerrada entre las paredes de una pequeña comunidad. El relato comenzó a extenderse. Cada nuevo testimonio aumentaba la atención. Cada reunión alrededor de la colina hacía crecer la expectativa. Y mientras los jóvenes afirmaban continuar experimentando apariciones, una nueva pregunta comenzó a tomar forma. ¿Qué estaba siendo comunicado durante aquellas experiencias? La respuesta cambiaría el rumbo de la historia, porque Medjugorje no sería conocido únicamente por las apariciones, sería conocido también por sus mensajes y, sobre todo, por algo mucho más inquietante: los secretos. El crecimiento del fenómeno ocurrió en un contexto especialmente delicado. Yugoslavia seguía siendo un estado socialista. Las autoridades observaban con atención cualquier concentración religiosa que pudiera adquirir dimensiones inesperadas. La policía comenzó a intervenir. Los jóvenes fueron interrogados. Las autoridades eclesiásticas también tuvieron que evaluar cuidadosamente lo que estaba sucediendo. Medjugorje se encontraba así atrapado entre dos mundos. Por un lado, la religiosidad popular. Por otro, un sistema político que vigilaba cualquier movimiento colectivo que pudiera escapar de su control. Y en medio de ambos, 6 jóvenes que sostenían una historia extraordinaria. Las autoridades eclesiásticas también tuvieron que evaluar cuidadosamente lo que estaba sucediendo. Medjugorje se encontraba así atrapado entre dos mundos. Por un lado,
la religiosidad popular. Por otro, un sistema político que vigilaba cualquier movimiento colectivo que pudiera escapar de su control. Y en medio de ambos, 6 jóvenes que sostenían una historia extraordinaria. Cada relato debía ser repetido, cada detalle podía ser cuestionado, y cada contradicción podía convertirse en motivo de sospecha. Pero había algo que parecía mantener vivo el fenómeno. Los testimonios continuaban. A medida que avanzaba la experiencia, los mensajes atribuidos a la Virgen comenzaron a ocupar un lugar central. Según la documentación eclesial posterior, entre los temas recurrentes aparecían la conversión, la oración, la penitencia, el ayuno y la paz. No era un mensaje diseñado para alimentar únicamente la curiosidad. Era, al menos en su contenido declarado, una invitación a cambiar la vida. Y ahí apareció una de las claves que permitirían entender la permanencia del fenómeno. Medjugorje no se presentó únicamente como una historia sobre algo extraordinario que supuestamente había ocurrido. Se presentó como una llamada a hacer algo. Los conceptos comenzaron a repetirse. Oración, conversión, paz, ayuno, penitencia. La experiencia de Medjugorje empezaba a construirse alrededor de una espiritualidad reconocible dentro del catolicismo. Pero el fenómeno tenía una particularidad. Los mensajes no estaban destinados exclusivamente a sacerdotes, teólogos o especialistas. Llegaban a través de jóvenes, y eran recibidos por personas comunes, familias, ancianos, peregrinos, personas que buscaban respuestas en momentos de incertidumbre. Esa combinación ayudaría a convertir a Medjugorje en un fenómeno religioso de enorme alcance. Con el paso del tiempo apareció un término capaz de cambiar completamente la percepción del fenómeno. Una palabra que parecía pertenecer más a una historia de misterio que a una experiencia de oración. Secretos. Los videntes afirmaron haber recibido secretos relacionados con acontecimientos futuros. No todos tendrían el mismo contenido. No todos serían conocidos públicamente. Y precisamente aquello que no podía verse ni comprobarse, comenzó a alimentar una enorme curiosidad. El misterio tenía ahora una nueva dimensión. Ya no se trataba solamente de saber qué ocurría en la colina. La pregunta era, ¿qué se les habría revelado sobre el futuro? Según los testimonios de los videntes, con el paso de los años, algunos afirmaron haber recibido un total de 10 secretos. El número comenzó a adquirir una fuerza simbólica extraordinaria. 10 acontecimientos, 10 revelaciones, 10 piezas de una historia cuyo contenido completo no sería conocido públicamente. Pero había una dificultad fundamental. Los secretos no podían comprobarse simplemente mirando un documento público. La mayor parte de su contenido permanecía reservado. Y esa ausencia de información produjo un efecto paradójico. Cuanto menos se sabía, más crecía la fascinación. Pero aquí comenzaba uno de los mayores desafíos para cualquier investigación seria. Una cosa era estudiar los frutos espirituales asociados a Medjugorje. Otra muy distinta era afirmar que cada mensaje procedía realmente de una aparición sobrenatural. La Iglesia tendría que separar ambas cuestiones. ¿Podía una persona experimentar una profunda conversión después de peregrinar a Medjugorje? Sí. ¿Eso demostraba automáticamente el origen sobrenatural de las apariciones? No necesariamente. Esa distinción sería fundamental décadas después, porque el debate sobre Medjugorje nunca sería solamente una discusión entre creyentes y escépticos. También sería una discusión sobre cómo discernir una experiencia religiosa extraordinaria. Medjugorje no existía aislado de la historia. Durante la década de 1980, Yugoslavia comenzó a experimentar profundas tensiones políticas y económicas. Después de la muerte de Tito en 1980, el equilibrio que había mantenido unido al país comenzó a debilitarse. Las tensiones nacionales aumentaron. Las estructuras políticas cambiaron, y en el horizonte comenzaban a aparecer acontecimientos que transformarían para siempre la región. Medjugorje todavía era un fenómeno religioso, pero pronto quedaría atrapado dentro de una de las mayores tragedias europeas de finales del siglo XX. A finales de aquella década, pocas personas podían imaginar hasta qué punto cambiaría la región. En Medjugorje, la tensión religiosa seguía creciendo.
Pero alrededor del pueblo, la estabilidad política comenzaba a deteriorarse. La historia de las apariciones estaba a punto de encontrarse con una historia mucho más grande, la desintegración de Yugoslavia. Y entonces surgiría una de las coincidencias más inquietantes de todo el relato. Los mensajes atribuidos a Medjugorje hablaban repetidamente de paz. Y apenas unos años después, aquella palabra dejaría de ser una simple aspiración espiritual. Se convertiría en una necesidad urgente. Los secretos habían comenzado como una cuestión espiritual, pero pronto adquirirían una dimensión mucho más inquietante, porque mientras los peregrinos acudían a Medjugorje buscando paz, Yugoslavia comenzaba a caminar hacia la guerra. La pregunta que quedaba suspendida en el aire era imposible de ignorar. ¿Podrían aquellos secretos tener alguna relación con acontecimientos que todavía no habían sucedido? La respuesta no llegaría rápidamente. Primero habría que atravesar una década de fractura política, violencia y destrucción. Y Medjugorje estaría en el centro de esa tormenta. En Medjugorje, la palabra paz había ocupado un lugar central desde los primeros años del fenómeno. Pero a comienzos de los años 90, la paz dejó de ser solamente una palabra religiosa. Se convirtió en una cuestión de supervivencia. La Yugoslavia que había conocido una generación comenzaba a fragmentarse. Las tensiones políticas se transformaban en enfrentamientos. Las fronteras internas dejaban de parecer permanentes. Y en medio de aquella transformación, un pequeño pueblo de Herzegovina seguía atrayendo a personas que buscaban oración y esperanza. La historia estaba a punto de someter a Medjugorje a su prueba más difícil. Durante 1991, la estructura política yugoslava comenzó a romperse de manera irreversible. Eslovenia y Croacia declararon su independencia, la violencia aumentó, las tensiones entre comunidades se hicieron cada vez más profundas. En 1992, Bosnia y Herzegovina declaró también su independencia después de un referéndum marcado por una fuerte división interna. La guerra comenzó, y el mapa político de la región cambió para siempre. Medjugorje quedaba ahora dentro de un país en guerra. La guerra de Bosnia y Herzegovina provocó una de las mayores tragedias europeas desde la Segunda Guerra Mundial. Ciudades destruidas, familias desplazadas, comunidades divididas. Una violencia que dejaría heridas profundas durante generaciones. Medjugorje no podía escapar completamente de esa realidad. Las carreteras se volvieron más difíciles, los desplazamientos se complicaron, la incertidumbre se instaló en la región, y mientras el conflicto avanzaba, el mensaje de paz asociado a Medjugorje adquiría un significado diferente. Ya no era una abstracción, era el deseo de una población que conocía demasiado bien el precio de perderla. Y sin embargo, algo extraordinario ocurrió. El fenómeno de Medjugorje no desapareció. La guerra cambió el entorno, pero la devoción continuó. Las personas seguían rezando. Los franciscanos continuaban desarrollando la vida pastoral. Y el nombre de Medjugorje seguía circulando fuera de Bosnia y Herzegovina. El pequeño pueblo se había convertido en algo mucho más grande que su geografía. Para muchos peregrinos, ya no era simplemente un lugar situado en una zona rural de los Balcanes, era un destino espiritual. La paradoja era evidente. Mientras Bosnia y Herzegovina sufría una guerra brutal, miles de personas alrededor del mundo conocían Medjugorje principalmente como un lugar asociado a la paz. El contraste era casi cinematográfico. En un territorio fracturado por la violencia, crecía una devoción internacional centrada en la oración y la reconciliación. Pero la popularidad también generaba preguntas. ¿Cómo podía crecer un fenómeno religioso mientras la Iglesia todavía examinaba cuidadosamente su autenticidad? La respuesta no sería sencilla, porque la historia de Medjugorje había comenzado a separarse en dos caminos. Uno era el de la experiencia espiritual de los peregrinos. El otro, el del discernimiento oficial de la Iglesia. Mientras la atención internacional aumentaba, la Iglesia seguía tratando de determinar cómo evaluar los acontecimientos. En 1991, la Conferencia Episcopal de Yugoslavia afirmó que, sobre la base de las investigaciones realizadas hasta entonces, no se podía constatar que se tratara de apariciones sobrenaturales. La posición era prudente.
no significaba que toda experiencia espiritual relacionada con Medjugorje careciera de valor, pero tampoco permitía presentar las apariciones como un hecho sobrenatural demostrado. Era una distinción fundamental, y sería una distinción que acompañaría al fenómeno durante décadas. En 1995, los acuerdos de Dayton pusieron fin a la guerra de Bosnia y Herzegovina, pero terminar una guerra no significa borrar sus consecuencias. Las comunidades habían quedado heridas, miles de personas habían muerto, millones habían sido desplazadas durante el conflicto. La región tendría que comenzar una reconstrucción que no sería solamente física, y Medjugorje entraría en esa nueva etapa con una identidad ya consolidada. La guerra había terminado, pero la pregunta religiosa seguía abierta. Con el regreso gradual de la estabilidad, Medjugorje pudo desarrollar con mayor fuerza su infraestructura para recibir peregrinos. El pequeño pueblo comenzó a transformarse. Aparecieron alojamientos, espacios de oración, comercios, caminos recorridos por personas procedentes de países cada vez más lejanos. La experiencia que había comenzado en 1981 se había convertido en un fenómeno internacional. Pero la expansión traía consigo una nueva pregunta. ¿Podía crecer un centro de peregrinación sin que ese crecimiento económico y turístico alterara el significado espiritual que lo había originado? Era otra tensión que acompañaría a Medjugorje. Mientras el número de peregrinos aumentaba, también crecía el interés por los secretos. La información era fragmentaria. Algunos testimonios eran públicos, otros permanecían reservados, y el vacío de información fue llenándose de especulaciones. Alrededor de Medjugorje comenzó a crecer una narrativa apocalíptica que, en ocasiones, iba mucho más allá de lo que estaba documentado. Había quienes imaginaban catástrofes, otros hablaban de acontecimientos mundiales, y algunos interpretaban cada crisis internacional como una posible señal. Pero aquí aparecía una advertencia esencial. Un secreto no es una profecía demostrada simplemente porque alguien crea reconocerla después de un acontecimiento. La diferencia entre testimonio, interpretación y hecho histórico sería cada vez más importante. El siglo XX estaba terminando. Medjugorje había sobrevivido a la persecución política, a la guerra y a décadas de controversia, pero todavía faltaba una transformación decisiva. El fenómeno tendría que enfrentarse a un mundo completamente diferente. Internet multiplicaría los testimonios. Las cámaras digitales permitirían registrar cada celebración. Las redes sociales convertirían cualquier mensaje en contenido global. Y el misterio de los secretos dejaría de pertenecer únicamente a los peregrinos que viajaban hasta Herzegovina. Ahora podía entrar directamente en millones de hogares. La historia de Medjugorje estaba a punto de entrar en la era digital. La guerra había terminado. El pueblo había sobrevivido. Los peregrinos seguían llegando. Y los secretos se habían convertido en una de las grandes incógnitas del fenómeno. Pero había una pregunta que todavía pesaba más que todas las demás. ¿Qué pensaba realmente la Iglesia sobre Medjugorje? Durante años, la respuesta sería prudente, compleja y cuidadosamente estudiada, hasta que una nueva etapa comenzaría. Una etapa en la que el Vaticano tomaría un papel mucho más directo. Y entonces, después de décadas de investigaciones, aparecería una decisión capaz de cambiar la forma de entender todo el fenómeno. Porque Roma todavía no había pronunciado su última palabra. Roma toma el control del misterio. Después de la guerra, Medjugorje entró en una etapa diferente. El fenómeno ya era internacional, pero la cuestión central seguía intacta. ¿Cómo debía la Iglesia discernir las presuntas apariciones y los mensajes asociados a ellas? La posición oficial no había declarado sobrenatural el fenómeno. La investigación episcopal de 1991 había dejado una conclusión prudente. No se podía afirmar que los acontecimientos fueran de origen sobrenatural. Pero el fenómeno seguía produciendo frutos religiosos entre numerosos peregrinos. Aquí aparecía una diferencia fundamental. Una cosa era la autenticidad sobrenatural de las apariciones. Otra era el valor pastoral que podía encontrarse en la oración, la conversión y la vida sacramental de quienes acudían allí.
Medjugorje comenzaba a vivir precisamente en esa zona gris. No era una aprobación plena, tampoco era el final de la historia. Durante los años siguientes, el mundo comenzó a cambiar a una velocidad extraordinaria. Internet transformó la comunicación. Las noticias dejaron de depender exclusivamente de periódicos, radio y televisión. Una experiencia religiosa ocurrida en un pequeño pueblo podía llegar a personas de continentes enteros en cuestión de minutos. Medjugorje encontró así un nuevo escenario. Fotografías, testimonios, videos, relatos de conversiones, historias de peregrinos y también rumores. La frontera entre información y especulación comenzó a hacerse más difícil de controlar. El fenómeno comenzó a ser contado no solamente por quienes afirmaban haber experimentado las apariciones, también por quienes viajaban hasta allí. Peregrinos que describían conversiones, familias que hablaban de reconciliación, personas que aseguraban haber recuperado una práctica religiosa abandonada durante años. Estos testimonios no demostraban por sí mismos el carácter sobrenatural de las apariciones, pero ayudaban a explicar por qué Medjugorje continuaba atrayendo personas. La historia comenzaba a adquirir una dimensión que no podía medirse únicamente con documentos. También debía entenderse a través de la experiencia humana de quienes llegaban buscando esperanza. La dimensión internacional del fenómeno hizo cada vez más evidente que la cuestión no podía permanecer exclusivamente en el ámbito local. La Santa Sede comenzó a seguir con mayor atención lo que estaba sucediendo. No se trataba solamente de decidir si las apariciones eran auténticas. Había que considerar también la pastoral de los peregrinos, la celebración de los sacramentos, la administración de los grupos que llegaban y la difusión de mensajes atribuidos a la Virgen. La complejidad había aumentado, y la Iglesia necesitaba una forma de responder sin convertir la prudencia en rechazo, ni la devoción en una declaración de certeza. En marzo de 2013, Jorge Mario Bergoglio fue elegido papa y tomó el nombre de Francisco. El nuevo pontificado heredó numerosos asuntos pendientes, entre ellos la cuestión de Medjugorje. La Santa Sede necesitaba evaluar un fenómeno que llevaba décadas creciendo y que ya no podía analizarse como una experiencia local. Poco después, una iniciativa importante cambiaría el proceso. Una comisión internacional sería llamada a estudiar el fenómeno. La investigación entraría en una nueva etapa. Entre 2010 y 2014, una comisión internacional presidida por el cardenal Camillo Ruini estudió el fenómeno de Medjugorje. El trabajo buscaba examinar las primeras experiencias, la conducta de los videntes, los mensajes y los frutos pastorales. Era un intento de separar el acontecimiento original de todo aquello que había surgido alrededor de él durante décadas. La investigación no pretendía resolver el misterio mediante una simple impresión. Había que analizar testimonios, documentos, cronologías, contextos y también las posibles dificultades asociadas con las presuntas apariciones. La historia estaba entrando en una fase mucho más técnica, y aquí aparecía una paradoja que definiría todo el caso. Por una parte, Medjugorje producía abundantes frutos pastorales según numerosos testimonios. Por otra, las presuntas apariciones seguían sin recibir una declaración definitiva de autenticidad sobrenatural. Era posible que una persona experimentara una profunda conversión en Medjugorje sin que eso resolviera automáticamente el origen de las apariciones. La Iglesia tendría que aprender a distinguir entre ambas realidades. Y esa distinción prepararía el terreno para la decisión que llegaría años después. En mayo de 2019 ocurrió un cambio pastoral importante. El Vaticano anunció que las peregrinaciones a Medjugorje podían organizarse oficialmente. Pero la precisión era fundamental. Permitir peregrinaciones no significaba declarar auténticas las apariciones. Era una decisión pastoral. Una manera de acompañar a los fieles que ya acudían en grandes cantidades. La distinción parecía pequeña. En realidad, era enorme. Porque demostraba que la Iglesia podía reconocer el valor de una experiencia de oración, sin afirmar todavía que el fenómeno sobrenatural estuviera demostrado. Entonces llegó una crisis que nadie había previsto. En 2020,
la pandemia de COVID-19 alteró los viajes internacionales. Los aeropuertos se vaciaron, las fronteras se cerraron, los grandes centros de peregrinación quedaron prácticamente paralizados. Medjugorje también sintió el impacto. Durante décadas, su historia había estado asociada al movimiento de personas. Ahora el mundo entero estaba detenido, y aquella pausa produciría una imagen poderosa. Las calles que normalmente recibían peregrinos quedaban silenciosas, pero el fenómeno no había desaparecido. La espera apenas estaba comenzando. Cuando las restricciones comenzaron a disminuir, los peregrinos regresaron, y con ellos volvió una pregunta que había quedado suspendida. ¿Qué haría finalmente la Iglesia con Medjugorje? Durante décadas, la posición había sido prudente, pero ahora existía un nuevo contexto. Las investigaciones habían acumulado enormes cantidades de información. Los frutos pastorales eran visibles. El fenómeno había sobrevivido a una guerra, a cambios políticos y a una revolución tecnológica. Y la Santa Sede estaba cada vez más cerca de formular una respuesta distinta. No necesariamente una respuesta que resolviera todos los misterios, pero sí una respuesta que definiría cómo debía acompañarse pastoralmente a quienes acudían a Medjugorje. Y entonces llegamos al año 2024. Después de más de 4 décadas de controversias, investigaciones y peregrinaciones, el Vaticano publicó una nueva nota sobre la experiencia espiritual vinculada a Medjugorje. La decisión introdujo una fórmula cuidadosamente elegida, nihil obstat. En términos sencillos, significaba que no existían impedimentos para reconocer aspectos positivos de la experiencia espiritual y permitir su promoción pastoral bajo determinadas condiciones. Pero había una frase que cambiaba completamente la interpretación. La decisión no declaraba que las apariciones fueran sobrenaturales. Roma había encontrado una tercera vía. No necesitaba resolver definitivamente aquello que seguía siendo objeto de discernimiento para poder reconocer frutos espirituales. Y esa fórmula abriría la puerta al siguiente capítulo. Durante décadas, millones de personas habían esperado una respuesta sencilla. ¿Son auténticas las apariciones de Medjugorje? Pero Roma respondió de una manera mucho más compleja. Reconoció la posibilidad de promover una experiencia espiritual positiva, valoró sus frutos, permitió continuar con la pastoral y las peregrinaciones, pero no certificó que las apariciones fueran sobrenaturales. La Iglesia había separado 2 preguntas que durante décadas habían parecido inseparables, y ahora quedaba una última cuestión. ¿Qué ocurre con los famosos 10 secretos? Porque aceptar los frutos espirituales de Medjugorje no significa automáticamente confirmar las predicciones atribuidas a sus videntes. Y precisamente ahí comienza la parte más misteriosa de toda esta historia. Durante décadas, millones de personas llegaron a Medjugorje buscando respuestas. Pero había una pregunta que nadie podía responder completamente. ¿Qué contenían los 10 secretos? Según los testimonios de los videntes, determinadas revelaciones les fueron confiadas progresivamente durante sus experiencias religiosas. Algunos afirmaron haber recibido los 10, otros solamente una parte, y el contenido completo permaneció reservado. Así nació uno de los mayores enigmas de Medjugorje. No era un misterio escondido en una antigua biblioteca. No estaba grabado en una piedra. Estaba, según los testimonios, en la memoria de personas vivas. Y eso hacía que la historia fuera todavía más difícil de verificar. La palabra puede resultar engañosa. En el lenguaje cotidiano, un secreto suele ser simplemente algo que alguien conoce y decide ocultar. Pero en el contexto de Medjugorje, el concepto adquirió una dimensión religiosa. Los videntes describieron los secretos como acontecimientos que, según su testimonio, se relacionarían con el futuro. Eso provocó inmediatamente una oleada de interpretaciones. Algunos imaginaron advertencias sobre guerras. Otros hablaron de castigos. También aparecieron teorías sobre catástrofes mundiales. Pero una cosa era lo que los videntes afirmaban haber recibido. Otra muy diferente eran las interpretaciones elaboradas posteriormente por otras personas. Y esa diferencia es esencial para contar esta historia sin convertir rumores en hechos. Según el testimonio atribuido a los videntes,
Los primeros secretos formarían parte de una secuencia de acontecimientos que todavía no se habían hecho públicos. Pero aquí aparece uno de los mayores límites documentales. El contenido completo de los 10 secretos no ha sido publicado oficialmente por la Iglesia como una lista verificada de acontecimientos futuros. Por eso, cualquier reconstrucción cinematográfica debe distinguir entre lo que está documentado y lo que pertenece a la especulación. La ausencia de información se convirtió, paradójicamente, en combustible para la imaginación. Y cuanto más tiempo pasaba, mayor era la expectativa. Existe, sin embargo, un detalle que suele perderse cuando Medjugorje se cuenta únicamente como una historia de profecías. Los mensajes atribuidos a la experiencia insistieron repetidamente en la oración, la conversión, la paz, el ayuno y la reconciliación. Es decir, el misterio no se presentaba únicamente como una advertencia sobre el futuro, también como una llamada a transformar el presente. La atención pública podía concentrarse en los secretos, pero la espiritualidad asociada al fenómeno insistía en algo mucho más inmediato: cambiar la vida antes de intentar descifrar el futuro. Uno de los elementos más conocidos de los testimonios sobre los secretos está relacionado con un signo visible que, según lo atribuido a los videntes, estaría destinado a aparecer en Medjugorje. La idea de un signo permanente alimentó durante años la expectativa de quienes seguían el fenómeno. Pero aquí también es necesario separar el testimonio de la certeza histórica. No existe hoy una demostración pública que permita afirmar que tal acontecimiento haya ocurrido. Y mientras el signo no aparecía, surgía una paradoja. Cada año de espera podía interpretarse de dos maneras. Para unos, como señal de que el momento todavía no había llegado. Para otros, como motivo para cuestionar toda la predicción. El tiempo se convirtió así en parte del misterio. A medida que los secretos fueron conocidos por el público, comenzaron a aparecer interpretaciones cada vez más dramáticas. La palabra castigo empezó a circular en determinados relatos y comentarios relacionados con el fenómeno. Para algunas personas, aquello parecía anunciar una crisis futura. Para otras, debía entenderse en clave espiritual, una advertencia sobre las consecuencias del alejamiento de Dios. La diferencia era enorme. Una interpretación literal podía generar miedo. Una interpretación espiritual podía convertirse en una invitación a la conversión, y esa tensión entre temor y esperanza acompañaría al misterio durante décadas. A medida que algunos videntes afirmaban recibir nuevos secretos, el misterio adquiría una estructura cada vez más compleja. Ya no se hablaba de una única revelación, se hablaba de una secuencia, una serie, un conjunto de acontecimientos cuyo significado solo podría comprenderse, supuestamente, cuando llegara el momento indicado. Y aquí surgía una pregunta inevitable: ¿por qué revelar que existen secretos si su contenido debe permanecer oculto? La respuesta pertenece al terreno de la interpretación. Pero desde una perspectiva narrativa, el efecto era extraordinario. La historia quedaba suspendida en el futuro, y el futuro siempre tiene una ventaja sobre el presente. Todavía no puede ser comprobado. Los secretos continuaban mirando hacia adelante, y mientras el futuro no llegaba, el mundo seguía cambiando. Crisis económicas, conflictos internacionales, atentados, pandemias, desastres naturales. Cada acontecimiento extraordinario podía convertirse en una nueva oportunidad para intentar descifrar las antiguas afirmaciones. Pero esa búsqueda escondía un riesgo. Si una persona observa suficientes acontecimientos y posee una predicción suficientemente ambigua, tarde o temprano encontrará alguna coincidencia. El verdadero desafío consiste en demostrar que esa coincidencia no es simplemente retrospectiva. La postura de la Iglesia sobre Medjugorje ayudaría precisamente a evitar esa trampa. La nota publicada por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe en septiembre de 2024 reconoció elementos positivos relacionados con la experiencia espiritual, pero estableció límites claros. No debía interpretarse como una declaración de que las apariciones fueran sobrenaturales, tampoco como una aprobación de todos los mensajes atribuidos a ellas. La decisión introducía una idea importante:
La espiritualidad podía ser acompañada sin convertir el misterio en certeza histórica. Era una forma de reconocer los frutos sin cerrar artificialmente las preguntas todavía abiertas. La misma nota estableció además una serie de criterios para la difusión de mensajes atribuidos a la experiencia. Eso significaba que no todo contenido asociado con Medjugorje podía presentarse automáticamente como una enseñanza aprobada por la Iglesia. La diferencia entre un mensaje atribuido a una aparición y una doctrina católica oficial debía mantenerse. Era una frontera esencial, porque millones de personas podían escuchar una frase en Internet y asumir que procedía directamente de la Virgen. La Iglesia, en cambio, pedía discernimiento, y esa palabra, discernimiento, se convertiría en una de las claves para comprender el nuevo capítulo de Medjugorje. Y aquí aparece una paradoja fascinante. La decisión de Roma no destruyó el misterio, lo hizo más sofisticado. Medjugorje podía seguir siendo un lugar de peregrinación. Las personas podían rezar, podían confesarse, podían experimentar conversiones, podían hablar de paz. Pero la Iglesia no obligaba a nadie a aceptar como hecho demostrado el carácter sobrenatural de las apariciones. El misterio seguía abierto. Y precisamente por eso, los 10 secretos continuaban despertando preguntas. Pero ahora había una nueva cuestión. No solo qué podrían significar, sino qué ocurriría cuando alguno de ellos, supuestamente, tuviera que hacerse público. Durante más de 4 décadas, el futuro había sido la gran promesa del misterio. Los secretos estaban ahí. Los acontecimientos todavía no habían ocurrido. Las generaciones habían esperado. Pero existe una regla sencilla que ningún fenómeno profético puede escapar. El futuro termina convirtiéndose en pasado. Y cuando eso ocurre, las afirmaciones pueden finalmente ser comparadas con los hechos. Esa será la verdadera prueba, no una imagen, no un rumor, no un video viral, no una coincidencia, sino la comparación rigurosa entre aquello que supuestamente fue anunciado y aquello que realmente sucedió. Y Medjugorje todavía tenía una última transformación por vivir. Quizás el elemento más fascinante de Medjugorje no sea que alguien asegure conocer el futuro. Quizás el elemento más fascinante de Medjugorje no sea que alguien asegure conocer el futuro. Los secretos permanecen rodeados de testimonios, interpretaciones y expectativas. Y mientras tanto, la Iglesia ha elegido una posición cuidadosamente delimitada: acompagnar los frutos espirituales, favorecer la oración, permitir la peregrinación, pero evitar convertir las afirmaciones sobrenaturales en certezas que todavía no pueden demostrarse. Sin embargo, queda una pregunta que atraviesa toda la historia. ¿Qué sucedería si algún día uno de esos secretos tuviera que ser revelado públicamente? Porque entonces ya no bastaría con creer, habría que comprobar. Y el siguiente episodio entrará precisamente en el terreno donde Medjugorje dejó de ser únicamente un misterio religioso para convertirse también en un fenómeno mundial. Los videntes, las multitudes y el nacimiento de un santuario internacional. Después de los secretos y las controversias sobre las profecías, la historia vuelve a las personas que estuvieron en el centro de todo, los jóvenes que afirmaron haber presenciado las apariciones y la extraordinaria expansión internacional de Medjugorje. Todo había comenzado con 6 jóvenes. En 1981 eran prácticamente desconocidos fuera de su comunidad. No eran líderes políticos, no eran celebridades, no dirigían una organización internacional. Eran jóvenes de una pequeña localidad de Herzegovina que afirmaron haber experimentado encuentros con una figura que identificaron como la Virgen María. 4 décadas después, sus nombres serían conocidos en numerosos países, y esa transformación plantea una pregunta extraordinaria. ¿Cómo pudo una experiencia aparentemente local convertirse en un fenómeno religioso internacional? La respuesta comienza con los propios videntes. La fuerza de la historia estaba también en su aparente normalidad. Aquellos jóvenes procedían de una comunidad pequeña. Tenían familias, estudios, responsabilidades. Una vida cotidiana que, según sus propios testimonios,
cambió radicalmente después de las primeras experiencias. De pronto, sus vidas privadas comenzaron a ser observadas. Cada aparición era esperada. Cada declaración podía convertirse en noticia. Cada cambio en su comportamiento era interpretado. La fama llegó sin que ninguno de ellos hubiera comenzado buscando convertirse en figura pública, y eso creó una tensión permanente. ¿Cómo mantener una vida normal cuando millones de personas quieren conocer aquello que supuestamente ocurre en tu intimidad espiritual? La dimensión del fenómeno creció porque, según los testimonios, las experiencias no quedaron limitadas a aquellos primeros días. Los videntes afirmaron haber continuado experimentando apariciones en diferentes circunstancias. Para los investigadores, aquello planteaba nuevas dificultades. Ya no se trataba de analizar un único acontecimiento. Había que estudiar una historia prolongada en el tiempo. Una historia que incluía diferentes testimonios, distintas etapas y una gran cantidad de mensajes atribuidos a las experiencias. Cuanto más larga se hacía la historia, más compleja se volvía la investigación. Y cuanto más compleja era la investigación, más difícil resultaba ofrecer una conclusión definitiva. La fama religiosa también tenía un precio. Los videntes pasaron a ser observados por creyentes, investigadores, periodistas y autoridades eclesiásticas. Sus palabras podían ser examinadas durante años. Una afirmación realizada en un momento determinado podía reaparecer décadas después, y cualquier diferencia entre testimonios podía alimentar nuevas dudas. Medjugorje demostraba así una característica particular de los fenómenos religiosos prolongados. El paso del tiempo no siempre simplifica una historia. A veces la hace más complicada, porque cada nueva generación descubre documentos antiguos, testimonios diferentes y preguntas que habían quedado olvidadas. Pero el fenómeno no crecía únicamente por las palabras de los videntes. Crecía por las personas que llegaban. Primero fueron vecinos, después peregrinos de otras regiones, más tarde, grupos procedentes de países extranjeros. Medjugorje comenzó a recibir una cantidad de visitantes que transformó completamente la escala del pueblo. El paisaje rural empezó a convivir con autobuses, alojamientos, grupos de oración y celebraciones multitudinarias. La pequeña comunidad se había convertido en un destino internacional, y la transformación apenas comenzaba. Cuando llegan miles de visitantes, una comunidad inevitablemente cambia. Hoteles, pensiones, restaurantes, tiendas religiosas, transporte, servicios para peregrinos. La economía local comenzó a relacionarse cada vez más con el fenómeno religioso. Eso creó oportunidades para numerosas familias, pero también abrió un debate delicado. Cuando una experiencia espiritual genera actividad económica, ¿dónde termina la peregrinación y dónde comienza el turismo? La pregunta no era exclusiva de Medjugorje. Todos los grandes centros de peregrinación del mundo se enfrentan, en diferentes grados, a esa misma tensión. Dos lugares terminarían ocupando un lugar especial en la identidad visual de Medjugorje: Podbrdo, asociado a las primeras apariciones, y el monte Kríževac, coronado por una gran cruz. Los peregrinos comenzaron a subirlos en oración. Las piedras, la pendiente, el cansancio, la oscuridad antes del amanecer. Todo formaba parte de una experiencia que no necesitaba necesariamente una aparición para resultar emocionalmente intensa. El camino se convirtió en símbolo. Subir significaba esfuerzo, llegar arriba significaba contemplación, y regresar al pueblo significaba llevar consigo aquello que cada peregrino había vivido. Cuando caía la noche, Medjugorje adquiría otra atmósfera. Las calles podían llenarse de personas en silencio. Las velas iluminaban rostros, las manos sostenían rosarios, los grupos se reunían para rezar, y en medio de una multitud internacional, cada persona llegaba con una historia diferente: una enfermedad, una pérdida, un matrimonio en crisis, un hijo alejado de la fe, una necesidad que no sabía cómo expresar. Quizá esa era una de las claves del fenómeno. No todos llegaban buscando una prueba, muchos llegaban buscando consuelo. A lo largo de los años,
numerosos peregrinos afirmaron haber experimentado conversiones o cambios profundos después de visitar Medjugorje. Algunos regresaron a la práctica religiosa, otros reconciliaron relaciones familiares, otros comenzaron una vida de oración. Desde el punto de vista histórico, esos testimonios no pueden demostrar por sí mismos el carácter sobrenatural de las apariciones, pero sí muestran algo importante: el impacto humano del fenómeno. Una experiencia puede ser difícil de demostrar científicamente y al mismo tiempo producir consecuencias concretas en la vida de quienes la viven. Esa distinción sería central en la valoración pastoral de la Iglesia. Pero mientras los testimonios de conversión aumentaban, las dudas también permanecían. Los críticos cuestionaban distintos aspectos del fenómeno. Investigadores examinaban las declaraciones, las autoridades eclesiales mantenían reservas, y algunos observadores consideraban que la popularidad del lugar podía influir en la manera en que se interpretaban determinados acontecimientos. Medjugorje seguía dividido entre dos realidades: una experiencia espiritual profundamente significativa para muchos y un fenómeno cuya autenticidad sobrenatural no había sido demostrada oficialmente. La tensión entre ambas realidades nunca desaparecería por completo. Luego llegó una revolución que transformaría la relación entre los videntes y el público. Las cámaras digitales, los teléfonos inteligentes, las transmisiones en directo, las redes sociales. La experiencia religiosa podía ahora ser observada prácticamente en tiempo real. Una celebración podía transmitirse desde Medjugorje hacia cualquier país. Una fotografía podía circular por millones de pantallas, y una declaración podía ser compartida en segundos. El misterio había entrado definitivamente en la era digital. Pero esa nueva tecnología traía una paradoja. Cuanto más fácil era registrar información, más difícil podía resultar distinguir una fuente auténtica de una interpretación viral. Para entonces, Medjugorje ya había dejado de pertenecer únicamente a Bosnia y Herzegovina. Había entrado en el imaginario religioso internacional. Su nombre aparecía en libros, documentales, testimonios, programas de televisión, sitios web, redes sociales, y millones de peregrinos habían pasado por sus caminos. Pero el crecimiento también planteaba una pregunta inevitable: ¿qué quedaría de Medjugorje si algún día desaparecieran los secretos y las apariciones dejaran de ser el centro de atención? La respuesta comenzaría a aparecer en los frutos pastorales y también en la decisión que Roma tomaría finalmente en 2024. Durante más de 40 años, los videntes habían permanecido en el centro de la historia, pero algo había cambiado. Medjugorje ya no dependía exclusivamente de 6 jóvenes. Había generado una comunidad internacional de peregrinos, había producido conversiones, había creado una infraestructura religiosa y turística, había sobrevivido a una guerra, y había entrado en la era de Internet. Entonces llegó la decisión de Roma. No una canonización, no una declaración de que las apariciones fueran definitivamente auténticas, algo mucho más complejo. El Vaticano decidió reconocer frutos espirituales asociados a la experiencia y establecer un marco para su acompañamiento pastoral, mientras mantenía la cautela sobre el carácter sobrenatural de las apariciones. Y esa decisión conduce al próximo capítulo. ¿Qué significa realmente que la Iglesia diga sí a los frutos espirituales, pero no confirme que las apariciones sean sobrenaturales? La respuesta cambiará para siempre la manera de interpretar los 10 secretos. El fenómeno que había comenzado en una pequeña colina de Herzegovina llegó finalmente a una nueva etapa. En 2024, la Iglesia Católica adoptó una posición que muchos interpretaron como histórica, pero que exigía ser entendida con precisión. Durante más de 4 décadas, una pregunta había acompañado a Medjugorje. ¿Eran auténticas las apariciones? La pregunta parecía exigir una respuesta sencilla: sí o no. Pero el fenómeno había acumulado demasiadas capas para permitir una respuesta tan simple. Había testimonios, mensajes, peregrinaciones, conversiones, controversias, investigaciones y una enorme devoción popular. Hasta que, en septiembre de 2024,
el Vaticano publicó una nota que cambiaría el marco pastoral de Medjugorje. Roma no cerró el misterio, lo reorganizó. La palabra clave fue una expresión latina utilizada por la Iglesia, nihil obstat. Literalmente indica que no existe un impedimento para proceder. Aplicada a Medjugorje, la fórmula permitió reconocer determinados frutos espirituales y promover una experiencia pastoral vinculada al lugar. Pero había una condición fundamental. La decisión no equivalía a declarar que las apariciones fueran sobrenaturales. Esta distinción podía parecer técnica, pero en realidad era el corazón de la decisión. Roma estaba diciendo, hay elementos espirituales positivos que pueden ser acompañados, pero no estaba diciendo, hemos demostrado que las apariciones proceden de la Virgen María. Durante décadas, el debate había parecido atrapado entre dos posiciones, creer completamente o rechazar completamente. La decisión de 2024 introdujo una tercera posibilidad, acompañar pastoralmente la experiencia sin afirmar que todos sus elementos fueran sobrenaturales. La Iglesia podía reconocer el valor de la oración, la conversión, la reconciliación, la vida sacramental, la paz, sin convertir cada relato extraordinario en una certeza doctrinal. Era una solución cuidadosamente diseñada para un fenómeno que había adquirido una dimensión mundial. La nota del Dicasterio para la Doctrina de la Fe señaló elementos considerados positivos dentro de la experiencia espiritual de Medjugorje. Entre ellos aparecen llamados a la paz, la conversión, la oración, la reconciliación y la vida sacramental. La Iglesia observaba que numerosas personas se acercaban a la confesión, a la Eucaristía y a la oración. Ese era un punto fundamental. El foco ya no estaba solamente en lo extraordinario, estaba también en aquello que ocurría en la vida concreta de los peregrinos, porque, desde una perspectiva pastoral, una pregunta importante no es solamente ¿qué ocurrió en la colina? También es ¿qué está ocurriendo en la vida de quienes llegan hasta ella? Pero la misma nota estableció límites. El reconocimiento pastoral no debía interpretarse como una afirmación de que las apariciones fueran sobrenaturales. Tampoco suponía una aprobación automática de todos los mensajes atribuidos a la Virgen. La Iglesia pedía prudencia, y esa prudencia afectaba directamente a los secretos, porque los secretos pertenecen al ámbito de las revelaciones privadas atribuidas a los videntes. No forman parte del depósito de la fe católica. Ningún católico está obligado a creer en ellos como cree en las verdades centrales de la doctrina cristiana, y esa diferencia cambia completamente la manera de acercarse al misterio. Después de la decisión de Roma, los secretos podían seguir despertando curiosidad, pero ya no podían ser presentados responsablemente como profecías oficialmente confirmadas por la Iglesia. Ese matiz es esencial. La Iglesia no estaba certificando una lista de 10 acontecimientos futuros. Tampoco estaba garantizando que todas las interpretaciones populares fueran correctas. El misterio permanecía. Pero ahora existía un marco más claro para hablar de él. Los secretos podían ser estudiados como parte de la historia del fenómeno. Podían ser objeto de reflexión religiosa. Podían generar preguntas. Pero no debían convertirse en una fuente de miedo o en una colección de predicciones presentadas como certezas. Existe una razón por la que esta diferencia resulta tan importante. Los fenómenos religiosos extraordinarios pueden generar expectativas enormes, y cuando aparecen acontecimientos mundiales, algunas personas buscan inmediatamente una explicación profética. Pero la fe no necesita convertir cada tragedia en una señal. Una guerra no demuestra automáticamente un secreto. Una pandemia no demuestra automáticamente una profecía. Una crisis política tampoco. El discernimiento cristiano exige algo diferente: prudencia. La historia de Medjugorje demuestra que una experiencia religiosa puede ser profundamente significativa sin que cada interpretación construida alrededor de ella sea necesariamente verdadera. La nueva posición de Roma también puso el foco en una realidad que había estado presente desde el principio: los peregrinos. Personas que llegaban buscando una respuesta, una oración, una reconciliación, una confesión, un momento de silencio. Quizá alguien había perdido a un ser querido.
Quizá una familia estaba atravesando una crisis. Quizá un creyente había abandonado la práctica religiosa. Medjugorje podía convertirse para ellos en un punto de partida. Y eso explica por qué el fenómeno sobrevivió incluso cuando sus grandes preguntas seguían sin resolverse. Ahora Medjugorje tenía que afrontar una nueva etapa. Ya no bastaba con preguntar qué había sucedido en 1981. Había que preguntarse qué significaba Medjugorje después de 2024. El lugar continuaba recibiendo peregrinos, las celebraciones continuaban, la oración continuaban, y el misterio continuaba. Pero la narrativa podía cambiar, dejar de centrarse exclusivamente en las predicciones, y comenzar a mirar los frutos, la reconciliación, la oración familiar, la confesión, la Eucaristía, la búsqueda de paz. Quizá esa era la transformación más importante. Pero todavía quedaba una cuestión. Los jóvenes de 1981 habían crecido. Sus vidas habían cambiado. El mundo que los rodeaba era completamente diferente. Aquellos adolescentes que un día fueron interrogados por autoridades locales se habían convertido en adultos conocidos por millones de personas. Algunos continuaron hablando de sus experiencias, otros mantuvieron una vida más discreta, pero todos quedaron unidos para siempre a una historia que comenzó cuando eran muy jóvenes. Y esa transformación humana es una de las dimensiones menos exploradas de Medjugorje, porque detrás del fenómeno mundial siempre hubo personas que tuvieron que vivir con las consecuencias de haber sido convertidas en protagonistas de una historia extraordinaria. Más de 40 años después del comienzo del fenómeno, Medjugorje ya pertenece a varias generaciones. Algunos peregrinos llegaron cuando todavía existía Yugoslavia, otros llegaron después de la guerra, otros conocieron el lugar a través de Internet, y otros nacieron cuando los primeros videntes ya eran adultos. La historia había dejado de ser solamente contemporánea, se había convertido en memoria. Una generación transmitía a la siguiente lo que había visto, escuchado o experimentado. Y así, de una manera inesperada, Medjugorje había adquirido una nueva dimensión, la transmisión de una historia religiosa entre generaciones. Quizá el mayor desafío para Medjugorje ya no sea demostrar que ocurrió algo extraordinario. Quizá el mayor desafío para Medjugorje ya no sea demostrar que ocurrió algo extraordinario. La oración, la paz, la conversión, la reconciliación, la esperanza. Porque si los secretos desaparecieran mañana de las conversaciones, todavía quedarían personas rezando. Si las especulaciones sobre el futuro desaparecieran, todavía existirían familias buscando reconciliarse. Y si algún día las generaciones futuras dejaran de preguntarse qué ocurrió exactamente en la colina, todavía quedaría una historia humana que comenzó con 6 jóvenes y terminó transformando un pequeño pueblo en un fenómeno mundial. Pero entonces surge una última pregunta. ¿Será ese el verdadero secreto de Medjugorje? Durante décadas, el mundo quiso saber qué había dentro de los 10 secretos. Pero después de todo lo ocurrido, una pregunta diferente comienza a aparecer. ¿Y si los secretos no fueran la parte más importante de la historia? Porque Roma ha permitido acompañar pastoralmente la experiencia espiritual de Medjugorje, pero sin afirmar que las apariciones sean sobrenaturales, y eso deja abierta una posibilidad fascinante. Tal vez la verdadera historia no dependa de descubrir un acontecimiento futuro. Tal vez dependa de observar lo que ya ocurrió. Una pequeña comunidad, una guerra, millones de peregrinos, conversiones, controversias, investigaciones, y una iglesia que, después de décadas, eligió una palabra cuidadosamente medida: discernimiento. Pero todavía queda el capítulo más delicado, porque detrás de los secretos existe una cuestión que puede cambiar completamente la forma de interpretar Medjugorje. ¿Qué sucedería si algún día uno de ellos fuera revelado? ¿Quién tendría derecho a anunciarlo? ¿Qué pruebas serían necesarias? ¿Y cómo podría el mundo distinguir una verdadera revelación de una interpretación construida después de los hechos? La respuesta nos lleva al penúltimo capítulo de esta historia. Después de más de 4 décadas,
El misterio de Medjugorje ya no podía entenderse únicamente como una historia sobre apariciones. Ahora también era una historia sobre memoria, documentos, testimonios, y el difícil desafío de reconocer qué puede considerarse realmente demostrado. Durante décadas, los secretos tuvieron una ventaja imposible de derrotar. Pertenecían al futuro, y el futuro tiene una característica extraordinaria. Nadie puede comprobarlo antes de que llegue. Pero el tiempo avanza. Lo que ayer era futuro se convierte en presente, y lo que hoy es presente mañana se convierte en historia. Por eso, cada año que pasa transforma también el misterio de Medjugorje. Las antiguas afirmaciones pueden ser comparadas con nuevos acontecimientos. Los testimonios pueden ser confrontados con documentos, y las predicciones pueden ser examinadas con una pregunta definitiva. ¿Realmente dijeron aquello antes de que sucediera? Para demostrar una predicción histórica, la memoria no basta. Hace falta una fuente, un documento fechado, un testimonio registrado antes del acontecimiento, una descripción suficientemente precisa y una comparación objetiva. Este principio parece sencillo, pero alrededor de los fenómenos proféticos suele aparecer un problema. Las versiones cambian. Una frase puede resumirse, una historia puede ampliarse, una interpretación puede incorporarse al relato original, y con el paso del tiempo, resulta difícil determinar qué se dijo primero. Por eso, en una investigación seria, el documento original puede ser más importante que 100 relatos posteriores. Existe otro problema. Una predicción demasiado general puede parecer extraordinariamente precisa después de que ocurre algo. Habrá una crisis, llegará un conflicto, el mundo sufrirá. Frases de ese tipo pueden parecer proféticas cuando se conocen acontecimientos posteriores, pero una verdadera prueba exige algo más. Debe existir suficiente información para distinguir un acontecimiento de otros. Lugar, momento, naturaleza, características concretas. Sin esos elementos, una coincidencia puede parecer una revelación, y Medjugorje ha convivido durante décadas con esa frontera entre profecía e interpretación. Pero existe algo todavía más interesante. Según los testimonios asociados a los secretos, algunos acontecimientos tendrían un momento determinado para ser comunicados. Eso significa que el tiempo no sería simplemente un escenario. Sería parte del mecanismo, el momento adecuado, la persona adecuada, la comunicación adecuada. En este punto, los videntes vuelven a ocupar el centro. Ellos son quienes, según sus propios testimonios, recibieron los secretos. Por eso, cualquier futura revelación dependería en gran medida de su memoria, de sus testimonios y de los documentos que pudieran existir. Y aquí aparece otra cuestión. Los videntes son seres humanos, envejecen, recuerdan, interpretan, y pueden describir una experiencia de maneras diferentes a lo largo de los años. Eso no demuestra que estén mintiendo, pero sí significa que sus testimonios deben ser analizados con el mismo cuidado aplicado a cualquier fuente histórica. Imaginemos por un momento que un acontecimiento extraordinario ocurriera y alguien afirmara que estaba anunciado en uno de los secretos. El mundo reaccionaría inmediatamente, las redes sociales explotarían, los medios buscarían testimonios, miles de personas intentarían encontrar documentos antiguos y aparecerían interpretaciones en cuestión de horas. Pero la verdadera investigación comenzaría después. ¿Qué decía exactamente el testimonio anterior? ¿Cuándo fue registrado? ¿Quién lo registró? Existían diferentes versiones. ¿La descripción era suficientemente específica? ¿Había información pública que permitiera anticipar el acontecimiento? La emoción sería inmediata. La verificación tendría que ser mucho más lenta. Existe un fenómeno conocido en muchos ámbitos de la interpretación: mirar hacia atrás y encontrar significado. Después de conocer un acontecimiento, nuestra mente busca patrones, relaciona imágenes, une frases, encuentra coincidencias. Y cuanto más impactante es el acontecimiento, más poderosa puede ser esa tendencia. Por eso, el verdadero examen debe realizarse al revés. Primero debe estar la predicción,
Después, el acontecimiento. Nunca al contrario. Ese principio puede parecer poco espectacular, pero es precisamente lo que permite separar una historia fascinante de una afirmación demostrada. Hay algo más que suele olvidarse: el silencio. Si una profecía supuestamente anuncia un acontecimiento extraordinario y ese acontecimiento nunca ocurre, también debe registrarse. No todo lo que se anuncia llega a cumplirse, y cuando una predicción no se cumple, eso forma parte de la evaluación. En el caso de Medjugorje, muchas afirmaciones populares relacionadas con secretos han circulado durante décadas sin una verificación pública independiente. Por eso, el silencio de las fuentes oficiales debe respetarse. Cuando no existe una confirmación, decir «no está demostrado» no destruye el misterio. Es simplemente una forma honesta de describir lo que sabemos. La posición adoptada por el Vaticano en 2024 resulta especialmente importante aquí. El nihil obstat concedido a la experiencia espiritual de Medjugorje no convierte los secretos en una colección de profecías oficialmente verificadas. La nota establece límites explícitos sobre la interpretación de los mensajes. Esto significa que un peregrino puede acudir a Medjugorje, puede rezar, puede encontrar consuelo, puede vivir una experiencia de conversión, pero no necesita creer que cada predicción atribuida a los videntes vaya a cumplirse. La Iglesia puede acompañar la espiritualidad sin garantizar el futuro. Y así llegamos a una conclusión sorprendente. Después de más de 40 años, Medjugorje continúa siendo una historia abierta, no porque nadie haya investigado, sino precisamente porque se ha investigado mucho y todavía existen cuestiones que no pueden resolverse de manera definitiva. La Iglesia ha reconocido frutos espirituales, ha permitido una atención pastoral más amplia, ha favorecido las peregrinaciones, pero no ha certificado como sobrenatural el fenómeno de las apariciones, y los secretos permanecen en gran medida fuera del conocimiento público. El misterio no ha desaparecido, simplemente ha adquirido límites más claros. Existe una posibilidad que pocas historias de misterio se atreven a aceptar. Tal vez nunca conozcamos todos los detalles. Tal vez algunos secretos permanezcan privados. Tal vez ciertos acontecimientos nunca puedan compararse con una predicción suficientemente precisa. Tal vez las generaciones futuras continúen preguntando lo mismo que preguntaron las primeras. ¿Qué sucedió realmente en aquella colina? Y quizá esa incertidumbre sea precisamente lo que ha mantenido viva la historia. Porque cuando todas las respuestas están disponibles, el misterio desaparece. Pero cuando algunas preguntas permanecen abiertas, cada generación vuelve a buscarlas. Después de todo lo ocurrido, quizá la pregunta más importante ya no sea ¿qué dicen los secretos sobre el futuro? Quizá sea ¿qué hizo esta historia con las personas que la escucharon? Porque millones de peregrinos no viajaron hasta Medjugorje para convertirse en investigadores. Llegaron buscando esperanza. Algunos encontraron una nueva vida de oración, otros reconciliación, otros una comunidad, otros simplemente un momento de silencio. Y eso plantea una última paradoja. Incluso si algún día los secretos dejaran de ser un misterio, la experiencia espiritual de quienes pasaron por Medjugorje seguiría formando parte de la historia. El misterio podría terminar. Sus consecuencias, no necesariamente. Y ahora la historia llega al punto que durante décadas ha alimentado más preguntas que respuestas. El 10º secreto, el último, el que, según los testimonios de los videntes, cerraría la secuencia. Pero aquí está el detalle que puede cambiarlo todo. No existe una lista oficial de 10 secretos publicada por el Vaticano que permita comprobar públicamente cada uno de ellos como una profecía auténtica. Eso significa que el misterio continúa dependiendo, en buena medida, de testimonios personales y de información que no está disponible para una verificación pública completa. Pero la historia todavía tiene un último capítulo, porque después de 4 décadas, guerras, investigaciones, millones de peregrinos y una decisión histórica de Roma, queda una pregunta más profunda que todas las demás. ¿Qué queda de Medjugorje cuando separamos los hechos, la fe,
los secretos, las profecías y las leyendas? La respuesta puede ser mucho más poderosa de lo que parece, porque quizá los verdaderos secretos de Medjugorje no estén escondidos en el futuro, quizá estén en aquello que ocurrió a plena vista. Después de más de 4 décadas, la historia de Medjugorje parece conducir hacia una conclusión inevitable, pero quizá la conclusión no sea descubrir los 10 secretos, quizá sea comprender qué ocurrió alrededor de ellos. Una pequeña localidad de Herzegovina se convirtió en destino internacional. 6 jóvenes afirmaron haber tenido experiencias extraordinarias. Millones de personas llegaron buscando respuestas. La iglesia investigó. Las autoridades discutieron. Los críticos cuestionaron. Los peregrinos regresaron. Y los secretos continuaron rodeados de incertidumbre. Ahora la pregunta ya no es solamente qué fue revelado. La pregunta es, ¿qué permanece cuando se separan los hechos de las interpretaciones? Todo comenzó en 1981. En aquel momento, Medjugorje era una comunidad pequeña de la entonces Yugoslavia. Nada hacía pensar que aquel lugar llegaría a ocupar un espacio tan importante dentro del catolicismo contemporáneo. La historia comenzó con testimonios, y los testimonios se transformaron en una experiencia religiosa colectiva. Con el tiempo, el fenómeno atravesaría fronteras, idiomas y culturas. Pero existe una diferencia esencial entre recordar un acontecimiento y demostrar su explicación sobrenatural. La primera pertenece a la historia. La segunda requiere discernimiento. Y esa diferencia acompañaría a Medjugorje durante toda su existencia. Entre 1992 y 1995, Bosnia y Herzegovina quedó atrapada en uno de los conflictos más devastadores de la desintegración de Yugoslavia. Medjugorje no podía permanecer aislado de aquella realidad. La historia religiosa convivía con una historia política mucho más amplia. Mientras miles de personas rezaban por la paz, la región sufría las consecuencias de la violencia. La paradoja era imposible de ignorar. Un lugar conocido internacionalmente por sus mensajes de paz estaba situado en una tierra marcada por la guerra, y esa contradicción convirtió a Medjugorje en algo más que un fenómeno religioso. También pasó a formar parte de la memoria histórica de una región transformada para siempre. Sin embargo, el fenómeno sobrevivió. Los peregrinos continuaron llegando. Caminaron por las mismas calles, subieron las mismas piedras, encendieron las mismas velas. Rezaron frente a la misma iglesia. Algunos llegaron buscando una prueba, otros llegaron buscando un milagro. Muchos llegaron buscando un milagro. Y con el paso de los años, la multitud terminó convirtiéndose en una parte inseparable de la historia. Porque aunque las apariciones continúen siendo objeto de discernimiento, una realidad resulta imposible de negar. Medjugorje transformó la vida de innumerables personas que viajaron hasta allí. En septiembre de 2024 llegó uno de los momentos más importantes de toda esta historia. El Dicasterio para la Doctrina de la Fe publicó una nota sobre la experiencia espiritual vinculada a Medjugorje. La decisión utilizó la figura del Nihilobstat, pero la palabra debía entenderse con precisión. No significaba que Roma hubiera declarado oficialmente sobrenaturales las apariciones. Tampoco significaba que todos los mensajes atribuidos a ellas hubieran quedado aprobados. Significaba que la Iglesia consideraba posible acompañar pastoralmente determinados frutos espirituales relacionados con Medjugorje bajo condiciones y con prudencia. Era una solución que evitaba 2 extremos: la condena absoluta y la certeza absoluta. Aquí aparece una de las lecciones más importantes de toda la historia. La fe y la evidencia no son necesariamente enemigas, pero tampoco son exactamente lo mismo. Una persona puede creer que una experiencia religiosa transformó su vida. Esa experiencia puede ser profundamente real para ella, pero demostrar científicamente o históricamente que una aparición procede de una fuente sobrenatural es una cuestión diferente. Medjugorje obliga a mantener ambas dimensiones separadas. La experiencia personal pertenece al ámbito del testimonio, la afirmación sobrenatural requiere discernimiento, y la historia necesita fuentes. Cuando esas 3 cosas se confunden,
el misterio se convierte fácilmente en desinformación. Y entonces regresamos al centro de la historia: los 10 secretos. A pesar de décadas de especulación, el público no dispone de una lista completa y verificable que permita comprobar cada uno de ellos como una profecía histórica. Por eso, las versiones que circulan en Internet deben tratarse con cautela. Algunas mezclan testimonios, otras incorporan interpretaciones, otras presentan como oficiales afirmaciones que no cuentan con esa condición. El misterio existe, pero también existen límites sobre aquello que realmente puede afirmarse. Y reconocer esos límites no hace menos interesante la historia, la hace más honesta. Quizá aquí aparezca el verdadero secreto. No está necesariamente escondido dentro de un sobre, ni en una fecha futura, ni en una predicción que todavía no puede comprobarse. Está en las consecuencias, en la persona que vuelve a rezar, en una familia que se reconcilia, en alguien que regresa a la confesión, en quien recupera la esperanza, en quien decide abandonar el resentimiento, en quien vuelve a mirar la vida desde una perspectiva diferente. Esas transformaciones no demuestran automáticamente el origen sobrenatural de las apariciones, pero sí explican por qué Medjugorje ha tenido una influencia tan duradera. Entre todos los temas asociados a Medjugorje, uno permanece especialmente significativo: la paz. Y quizá resulte difícil encontrar un contexto más contradictorio para hablar de ella que una región que sufrió una guerra devastadora. La paz no es solamente ausencia de combate. También puede significar reconciliación, perdón, renuncia al odio, restauración de vínculos, una familia que vuelve a hablar, una persona que abandona la violencia, una comunidad que aprende a convivir con sus heridas. En ese sentido, el mensaje de paz puede ser comprendido incluso dejando abierta la cuestión sobrenatural, y quizá ahí radique una de las razones de su permanencia. Las apariciones fueron el comienzo de la historia, pero el legado de Medjugorje se construyó con algo mucho más amplio: peregrinaciones, oración, sacramentos, testimonios, familias, comunidades, conversión, controversia, investigación, y generaciones enteras que crecieron escuchando hablar de aquella pequeña localidad. Quizá esa sea la transformación más profunda. Lo que empezó como un acontecimiento extraordinario terminó creando una memoria colectiva. Y las memorias colectivas sobreviven incluso cuando las preguntas originales todavía no tienen una respuesta definitiva. La Iglesia tampoco ha cerrado todas las preguntas. La decisión de 2024 no convirtió Medjugorje en una verdad dogmática. No obligó a los católicos a creer en las apariciones, no transformó los secretos en doctrina, y no eliminó la necesidad de discernimiento. Al contrario, estableció un marco en el que la experiencia espiritual puede ser acompañada mientras determinadas afirmaciones continúan siendo tratadas con prudencia. Es una posición que deja espacio para la fe, pero también para la incertidumbre. Y quizás esa sea la manera más responsable de cerrar una historia que nunca fue sencilla. Al final, todo regresa al mismo paisaje: una colina, un pueblo, una iglesia, una cruz, y millones de pasos. El tiempo ha cambiado casi todo. Los jóvenes de 1981 ya no son aquellos adolescentes. La región atravesó una guerra. El mundo pasó de la televisión a Internet. La información comenzó a viajar en segundos, y Roma finalmente estableció un nuevo marco pastoral, pero la colina permanece, silenciosa, frente a quienes llegan, frente a quienes creen, frente a quienes dudan, frente a quienes simplemente observan. Y quizá por eso Medjugorje continúa siendo una historia difícil de cerrar, porque algunas historias no terminan cuando aparece la última respuesta. Terminan cuando dejamos de necesitarla. Durante décadas, millones de personas miraron hacia Medjugorje esperando descubrir un secreto. Pero después de recorrer esta historia, quizá la pregunta pueda formularse de otra manera. El primer secreto no está necesariamente en una predicción, está en la memoria. El segundo, en la fe. El tercero, en la duda.
El cuarto, en la esperanza. El quinto, en la necesidad humana de encontrar sentido. El sexto, en el poder de una historia transmitida de generación en generación. El séptimo, en las conversiones que los peregrinos aseguran haber experimentado. El octavo, en las preguntas que todavía permanecen abiertas. El noveno, en el discernimiento de una iglesia que decidió acompañar sin convertir el misterio en certeza. Y el décimo, quizás sea el más difícil de todos, porque todavía no sabemos si algún día será revelado. Pero mientras tanto, hay algo que sí podemos observar. Una pequeña localidad se convirtió en uno de los centros de peregrinación católica más conocidos del mundo. Una historia comenzó con 6 jóvenes. Atravesó décadas de conflictos, sobrevivió a la guerra, llegó a millones de personas y terminó frente a una iglesia que eligió una palabra que resume toda la complejidad del fenómeno: discernimiento. Tal vez Medjugorje no pueda reducirse a creer o no creer. Tal vez sea necesario aprender a distinguir entre testimonio y evidencia, entre fe y afirmación histórica, entre esperanza y miedo, entre un mensaje espiritual y una profecía, entre lo que sabemos y aquello que todavía no sabemos. Porque el verdadero misterio no consiste solamente en descubrir qué contienen los 10 secretos. Consiste en comprender por qué, después de más de 4 décadas, millones de personas todavía sienten la necesidad de buscarlos. La colina queda atrás, la multitud desaparece, las velas se apagan. Pero la pregunta permanece: ¿qué ocurrió realmente en Medjugorje? Quizá el tiempo termine respondiendo. Quizá algunas preguntas nunca tengan una respuesta definitiva. Y quizá, precisamente por eso, esta historia todavía no haya terminado. Hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este encuentro, pero nuestra misión de llevar la fe, la esperanza y el amor de Dios continúa. Si este mensaje tocó tu corazón, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, darle me gusta y compartir este video con familiares, amigos y con todas aquellas personas que puedan necesitar hoy una palabra de esperanza. Cada suscripción, cada comentario y cada vez que compartes este contenido nos ayuda a seguir creciendo como comunidad y, sobre todo, nos permite llevar el mensaje de Cristo a muchos más corazones. Que nuestra Madre María Santísima interceda por cada uno de ustedes y que Dios bendiga sus hogares, sus familias, sus proyectos y cada paso que den en el camino de la vida. No olvidemos que una pequeña acción hecha con amor puede convertirse en una gran bendición para otra persona. Gracias por acompañarnos, gracias por ser parte de esta comunidad de fe y gracias por ayudarnos a evangelizar. Nos encontramos en el próximo video, siempre unidos en oración y bajo la protección de Dios. Que el Señor los bendiga, que María Santísima los acompañe y que la paz de Cristo permanezca siempre en sus corazones y en sus hogares. Hasta el próximo encuentro, y que Dios los bendiga abundantemente. Amén.